si repetimos algo. Vale. Ajá. Entonces déjenme ir. Vegetación riparia. ¿Te grabó? Como quieras, Alice, a ver, déjenme vegetación riparia, zoom. ¿O te grabas tú? ¿Ah? Si quieres para que ¿Crees que quede en haga tu falta? lab. Ajá. Pues si quieres la grabo yo aquí. O bueno, grábamelo allá en aquella. Va, ok. Para que Tengan los dos juntos. Ok. sí, exacto. No sé cómo está eso, pero bueno, lo voy a investigar. No, ya no veo mi presentación. ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Déjenme abrirla. Ajá. Sí, ¿Ya le claro. diste al verdecito share screen? No, es que la tenía, Ajá. la tenía, estaba, cuando le abría cambiaba a otra. Pero ya saben que así soy de lenta yo, por favor, aguántenme un poquito. Sí, igual, no te preocupes. Yo también soy lenta. Lo bueno es que los alumnos son pacientes. Ahí está. Va. Bueno, vamos a hablar hoy de las características e importancia de la vegetación de ribera, ¿sí? Esta vegetación a la que también llamamos riparia, dado que responde a un gradiente de humedad importante en el medio. Lo primero que quería yo recordarles es la importancia del ciclo hidrológico. Ya sabemos, pues, el funcionamiento, digamos, de manera básica, de manera así pues sí, muy básica, de cómo funciona el ciclo hidrológico, ¿no? Sabemos que hay agua en los océanos, en los cuerpos de agua dulce terrestres, y que con la acción del sol, esta se calienta, se evapora, forma nubes, estas nubes se condensan, ¿sí? Es decir, se juntan, hacen gotitas más grandes, y esto hace que el agua precipite y que esté haciendo un ciclo. Aquí me parece que es importante que hagamos notar que este ciclo, ¿sí? Que se oye tan fácil, agua líquida que se calienta, forma vapor, se condensa y precipita nuevamente, se ve sumamente modificado en su velocidad por la presencia de vegetación. La vegetación juega un papel muy importante en la disminución de la velocidad y la fuerza con la que se mueve el ciclo hidrológico. Si hacemos un recuento del agua disponible que tenemos en los océanos, revisé varios autores, y hay algunos que nos hablan de 1.332 millones de kilómetros cúbicos, y hay quienes nos hablan de 1.700 millones de kilómetros cúbicos. Independientemente de la cantidad, pues es mucha agua, ¿sí? Bueno, de esta agua, ¿sí? Que ocupa una superficie de 360 millones de kilómetros cuadrados, el proceso de evaporación se da en el primer metro de profundidad. Esta agua que se evapora va a ser el agua que va a entrar al ciclo hidrológico. Y la cantidad que se evapora cada año del océano se estima en unos 500,000 kilómetros cuadrados, o sea, nada en comparación con los casi 1.400 millones de kilómetros cúbicos. Estos 500 kilómetros cúbicos de agua que entran al ciclo hidrológico es el agua disponible para la vida de los seres humanos terrestres.
Entonces, es por eso que es tan importante que entendamos cómo es que funciona este ciclo hidrológico. De esta gran cantidad de agua, ¿sí? De los 500,000 metros cúbicos, el 91%, ¿sí? Que es tomado de los, bueno, más bien, del agua que es tomada del océano por evaporación, la que se hace vapor, solo el 91% es devuelto a las cuencas oceánicas. El 9% restante, ¿sí? Es el que entra a la zona continental a través de los fenómenos meteorológicos, ¿no? Que van desde rocío, lluvia, precipitación, granizadas, nieve, etcétera. Tan solo el 9% es esta cantidad que entra a este ciclo hidrológico. Entonces, este movimiento del agua, ¿sí? Ya sabemos que al momento de evaporarse se guarda en las nubes y es a través de modificación en las temperaturas, en los vientos, que este vapor de agua se condensa, forma gotitas más grandes. Déjenme agarrarle porque anda aquí el de las... Perdón, esta agua, ¿no? Que está en las nubes, va a precipitar y va a caer sobre la superficie terrestre. Esta agua que cae sobre la superficie terrestre también puede seguir diferentes caminos. Hay zonas en donde el suelo se humecta y penetra, permite la recarga de las zonas subterráneas de agua. Y este proceso se ve pues fuertemente influido por la vegetación. La vegetación va a jugar un papel muy importante en mantener estos suelos, voy a decir, flojos, fluidos, con porosidad, para que el agua se pueda infiltrar y pueda haber recarga de mantos acuíferos. Esta agua que va por la parte inferior, por la parte subterránea del suelo, es lo que va a formar, pues, los llamados mantos acuíferos, va a recorrer, va a tener diferentes salidas, ¿no? Formando manantiales, va a formar afluentes que confluyan en los lagos. Y otra parte, decíamos, va a ir sobre la superficie a través de una serie de canales naturales de drenaje, a los que llamamos escorrentías o arroyos o afluentes o tributarios. El agua que está en nuestro país, ¿sí? Está el uso del agua del agua que cae en nuestro país, está normado por una ley que es la Ley de Aguas Nacionales. Es decir, el agua que está allí es de todos, ¿sí? Pero por el mismo hecho de ser de todos, tiene que ser cuidada, mantenida, y por eso es que se hizo una ley de aguas nacionales. Esta ley establece que el uso o el aprovechamiento de las aguas nacionales se debe realizar mediante un trámite, un proceso de concesión o de asignación que otorgan las autoridades a través de la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Conagua, para tener certeza, control más bien de cómo se está utilizando esta agua. De igual manera, no se puede tener de aguas residuales en cualquier lugar ni de cualquier manera, aunque sí se hace, ¿no? Esto está normado, la descarga de aguas residuales debe también contar con un permiso expedido que se supone que se da mediante la presentación de un proyecto de impacto ambiental
de las salidas de estas aguas a los diferentes cuerpos de agua, ¿sí? Dentro de esta ley vamos a encontrar que hay una serie de definiciones que a ustedes les van a servir para normar cuando ustedes intervengan en estos espacios, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones que tienen que tener para cuando ustedes van a trabajar en estos sitios? Y entonces nos define qué es un cauce y nos dice que el cauce es un canal. En principio natural, pero también puede ser artificial, que tiene la capacidad para conducir el agua sin derramarse, ¿sí? En algunos casos, de manera natural, estas aguas, digamos que se desbordan, pero dado que estos desbordamientos son periódicos, hay momentos en que el cauce se agranda. Entonces, se considera como cauce el canal natural mientras no se construyan obras de encauzamiento, o sea, que sea un canal, aunque tenga, como nos explicaba la maestra Alicia, ¿no? Vimos que hay una serie de terrazas, porque a veces el cauce tiene crecidas, el río viene con más agua y crece, pero mientras no se le hagan obras de encauzamiento de manera artificial, consideramos que ese es el cauce, ¿sí? Eh, para, para la Conagua, para que esta ley tenga efecto, estos cauces no pueden ser menores a 2 metros para que tome cartas en el asunto la Conagua. También nos da la definición de ribera o zona federal, ¿no? Ahora sí ya entendemos que la faja de lateral, ¿sí? Que va a las orillas de estos cauces, ¿sí? Es lo que se conoce como ribera o zona federal. Es decir, esta zona es manejada por la autoridad federal, ¿sí? Y si los cauces son muy pequeñitos, decíamos hasta 2 metros, ¿sí? Esta ribera puede disminuir a 5 metros de cada lado, pero si son más grandes de 5 metros, las riberas miden 10 metros de anchura. ¿Cuál es la importancia de las zonas riparias? Le llamamos zonas riparias a estas zonas en donde la humedad del suelo va desde una zona inundada, ¿sí? Prácticamente la zona del cauce o del cuerpo de agua, y sus orillas. Las orillas que a veces están muy bien delimitadas y a veces decíamos tienen estas terrazas, esas terrazas, perdón. Esta vegetación de ribera cumple una gran variedad de funciones ecológicas y es por eso tan importante que nosotros protejamos o conservemos la vegetación de esas orillas o de esas riberas. ¿Cuáles son los servicios ambientales que nos dan esta vegetación de ribera? Primero, regulación climática, ¿sí? Hablando de toda la vegetación y todos los bosques inundables, de todos ellos, que todos ellos son absorbores de dióxido de carbono y regulación de temperaturas y de humedades. Los bosques de galería, por ejemplo, son de los más importantes, ¿no? Entre ellos también los manglares. Esta vegetación de ribera tiene a su interior una gran cantidad de fauna agregada y permite que ésta pueda vivir en este lugar. Son importantísimos
en el funcionamiento de los ciclos hidrológicos. Ya decíamos que la vegetación lo que va a hacer es a disminuir la velocidad, ¿sí? Y fuerza con que se mueve el ciclo hidrológico. Van a ser los grandes transferentes de humedad a la atmósfera. Desde luego, el control de la erosión de las propias riberas, el control de inundaciones, estas especies empiezan a tener metabolismos muy altos para no solo actuar de manera mecánica, sino también metabólica. Son importantísimas en la recarga de acuíferos, controlan o mantienen los canales por donde van los escurrimientos, van ayudando a la generación de suelo. Esto se nota de manera muy, muy particular en los manglares, ¿no? Que es una forma en que la vegetación va ganando suelo en las zonas costeras, la captura de carbono, la purificación de los cuerpos de agua y ya habíamos hablado de la protección y conservación de la biodiversidad. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo podemos definir a esta vegetación y cuáles son sus características? Pues ya decíamos que la vegetación riparia, ribereña o de galería, como llamamos a la vegetación arbórea que se establece en las orillas de los ríos, ¿sí? Y entonces se ve un bosque lineal. Toda esa vegetación es lo que consideramos vegetación riparia. Y es una vegetación que va a jugar un papel importante porque va a permitir, va a ir desarrollándose, creciéndose y modificándose de la zona de agua propiamente hacia el ambiente terrestre. Es decir, es una vegetación de transición, ¿sí? De allí que sea una vegetación difícil de definir, difícil de identificar, porque además estas zonas transicionales a veces están inundadas y a veces no. Hay las que están inundadas constantemente, pero hay muchas que son temporaleras, les llamamos, ¿sí? Y ya hemos dicho que son albergue importante, son corredores biológicos que albergan una altísima diversidad florística y faunística. Y además van conformando suelos excepcionalmente fértiles y productivos. ¿Sí? Dentro de esta vegetación llamada riparia de manera genérica, hay unos ecosistemas muy importantes que son los llamados humedales. Hoy están muy de moda los humedales porque hemos descubierto todas estas cualidades, hemos redescubierto, voy a decir, todos estos servicios ambientales que nos da esta vegetación, como que limpian el agua de los cuerpos de agua, ¿no? O sea, inclusive algunos tienen las habilidades de absorber metales pesados, oxigenar el agua y permitir que haya se me fue, perdón, me distraje un poquito. Sí, entonces, estos humedales son zonas de transición muy importantes, ¿sí? Y la vegetación que se establece en estas humedales es vegetación de carácter hidrófilo. ¿Qué quiere decir? Que es vegetación que puede permanecer en un ambiente prácticamente acuático o en un ambiente que es inundado de manera estacional.
o cuando menos el suelo está permanentemente húmedo. A veces no vemos que tenga agua, pero la parte del suelo está muy húmeda. Si nosotros observamos estas fotografías, pues vemos la, la amplísima diversidad del establecimiento de vegetación que hay en estas zonas ribereñas, ¿no? Va de la que está al interior propiamente del agua hasta la que va cambiando en función del gradiente de humedad hacia el interior de la zona de tierra. Esto, vean aquí tenemos árboles, ¿no? Prácticamente hidrófilos y tenemos vegetación herbácea propiamente acuática y de ribera. Igual que en este sitio en donde tenemos pues un manglar. Vean, cuando yo les decía que forman suelos extraordinariamente ricos y buenos para la agricultura, da pie a que estos terrenos sean utilizados para el cultivo intensivo. Un tipo de humedal muy importante son los llamados manglares. El manglar es una comunidad vegetal riparia de zonas costeras, aunque también nos encontramos, esto fue inclusive novedad para mí, no tenía claridad de que esto sería lo que llaman los manglares de desierto, que son estas zonas de vegetación que se encuentran al interior de zonas áridas o pues debe decir semiáridas o áridas, pero prácticamente en zonas muy, muy secas, en donde se forma un cauce de agua y un afloramiento. Acuérdense que los manglares son de aguas salobres, es decir, en zonas donde hay unión de agua dulce con agua salada, ahí se desarrollan. Y resulta que estos manglares les llaman manglares del desierto, juegan un papel importantísimo en la captura de carbono del planeta y han encontrado que tienen una gran influencia, todos ellos, los del desierto y los de zonas tropicales, tienen una fuerte influencia en favorecer que no se dé el cambio climático global. Aquí en la fotografía de la derecha tenemos un mapa de la República Mexicana y las zonas, ¿sí? En donde está descrito que hay manglar. El hecho de que marquemos estas zonas, ¿no? Así, no crean que el manglar está en tan buen estado. Sin embargo, bueno, todas esas son zonas propias de desarrollo de manglar. Me voy a permitir, a ver, déjenme regresar. Ay, ajá, porque quiero, oh, no me permite, no sé cómo hacerlo, pero ahorita lo hago. Copiar. A ver. Perdón, que soy lenta. A ver, aquí hice algo que no debía hacer, pero ahorita lo hago bien. Quiero que veamos este videito que no dura más de
7 minutitos. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, sí se ve. Los manglares son bosques que se dibujan en las costas tropicales del mundo. Sus caprichosas formas les han permitido adaptarse a la compleja vida costera, entre mareas, viento, olas y altas concentraciones de sal. Son la transición entre los ecosistemas acuáticos y terrestres. Los bosques de mangle son valiosos para las poblaciones humanas porque generan servicios ecosistémicos esenciales, controlan la temperatura ambiental, mejoran la calidad del agua y producen oxígeno. Además, son hábitat de una gran diversidad de flora y fauna. Son especialmente importantes para la pesquería porque brindan sitios de alimentación, protección y crianza para especies de valor comercial. Asimismo, forman una barrera infranqueable contra huracanes, marejadas y ciclones, minimizando la fuerza del viento y oleaje, reteniendo sedimento a través de sus raíces. Los manglares son de los ecosistemas más productivos del mundo. Pueden almacenar hasta 3 veces más carbono que la mayoría de los bosques terrestres. La Reserva de la Biosfera Los Petenes se ubica en el Golfo de México, al norte del estado de Campeche. Es una de las zonas con la mayor extensión de mangles en México. Además, aquí yace un ecosistema único en el país, los petenes. Los petenes son islas de complejas asociaciones vegetales que crecen sobre ojos de agua o cenotes, pueden tener árboles de hasta 40 metros de altura y concentrar una gran biodiversidad. Sin embargo, esta zona está amenazada. Se estima que 9.000 hectáreas de mangle a lo largo de la costa norte de Campeche están gravemente deteriorados tras siglos de actividad humana. Preocupado por esta situación, a partir de 2013, el Laboratorio de Humedales Costeros de EPOMEX, parte de la Universidad Autónoma de Campeche, financiados por la Comisión Nacional Forestal, se ha dado a la tarea de restaurar una gran extensión de la zona adyacente a la isla de Jaina, mediante el manejo hidrológico. Este ambicioso proyecto de una inversión de más de 32 millones de pesos consistió en la construcción de canales artificiales en una superficie de 600 hectáreas, lo que asegura el adecuado flujo de agua y distribución de nutrientes. Durante las fases de la rehabilitación hidrológica, entre abril de 2013 y marzo de 2015, se excavaron cerca de 120.000 metros cúbicos de sedimento, que abrieron paso a la construcción de 8 canales principales de más de 2.3 kilómetros de longitud cada uno y 69 secundarios con una profundidad variable entre 1 a 1.5 metros por 2 metros de ancho. A la par, se construyeron 81 plataformas de 4.400 metros cuadrados que se rellenaron con sedimento obtenido de la excavación para ser forestadas. A la fecha, se han sembrado más de 220.000 plántulas de mangle rojo a lo largo de los canales principales. La restauración hidrológica indujo el establecimiento por regeneración natural de más de 12 millones de plántulas de mangle negro a lo largo y ancho de las 600 hectáreas. Previo a los trabajos de restauración, se hizo un diagnóstico para identificar la composición de los mangles bien conservados en las áreas circundantes. Se analizaron las condiciones del terreno, los tipos de sedimento y relieve, mediante un levantamiento topográfico e instalación de estaciones hidrológicas y sedimentológicas. Esto fue esencial para medir la permeabilidad del suelo y el intercambio de agua. Los perfiles topográficos permitirán predecir el flujo de los nutrientes y con ello ubicar los lugares donde se harán los canales y plataformas. La restauración hidrológica del manglar es un proyecto a gran escala que tiene impactos socioeconómicos positivos en la zona. Esta actividad representa el sustento de 80 familias de los pueblos Pomuch, Tzotzil y Chuncanán. La jornada comienza a las 5 a.m.
Llegar al sitio implica solo el inicio. El camino es difícil. El único acceso para llegar a la zona de restauración es una terracería en mal estado de aproximadamente 30 kilómetros. Esto implica un viaje de 5 a 6 horas en total. El trabajo ha sido arduo. Armados solo con palas y carretillas, los trabajadores prestan sus servicios diariamente a pesar de las inclemencias del tiempo y terreno. Muy grande es la voluntad humana, pero más grande el corazón que ponen para conservar sus recursos, esfuerzo que será reconocido en el futuro al recuperar los servicios ecosistémicos, la cobertura de mangle y la fauna asociada a este ecosistema. Gracias a los resultados y el apoyo de CONAFOR, durante el 2016 se logró dar continuidad a este importante proyecto de restauración, sumando otras 517 hectáreas ubicadas en la zona norte del sitio actual. Con esto, se garantiza la restauración del manglar para los próximos 4 años, dando un total de casi 2.000 hectáreas beneficiadas al finalizar el proyecto. La restauración de manglares es una estrategia efectiva para recuperar la cobertura vegetal, servicios ecosistémicos y una herramienta de mitigación ante el cambio climático. Sin embargo, ante su alto costo y complejidad, es importante establecer como prioridad medidas para su conservación. Restauración ecológica. Reserva de la biosfera Los Petenes. Perdón tanta lentitud, chicos, pero pues es en solo 7 minutos nos explicaron la importancia de estos de estas humedales, ¿no? Que son muy, muy importantes. Las características de estos humedales, ya vimos, son suelos hidromórficos que no drenan, sino que se quedan inundados, saturados de agua, ya sea permanentemente o de manera temporal. La lámina de agua es poco profunda, ¿sí? O el agua subterránea está muy, muy próxima. Y pues son lugares que se cubren de vegetación hidrófita. En este proyecto que acabamos de ver de los humedales, la restauración que hacen de los mismos, pues tiene una razón de ser, ¿no? Pero hacen estos cuerpos de agua rectangulares y ya tendrán oportunidad de que la maestra Alicia nos comente si se puede hacer de otra manera, si ella lo sabe, ¿no? Pero a mí me parece que se podría haber hecho de otra manera, ayudando a que diera un efecto natural más rápidamente. Pero bueno, esa parte. Bueno, el problema que tenemos con la vegetación riparia es la alteración en los cauces de agua por muy diversas razones, ¿sí? Y esto trae como consecuencia, pues, una serie de modificaciones que afectan no solo la forma del cauce ni su anchura, sino toda una serie de reacciones propias del ecosistema. Hay alteraciones en relación al agua. Hay reducción de aportación del propio gasto de agua, que a veces son crecidas muy fuertes y otras veces son prácticamente de sequía total. Hay ocupación en láminas, esto que nos hablaba la maestra Alicia, en láminas, ¿no? De crecimiento de las
del gasto de agua de las avenidas, hay ocupación del espacio fluvial. A veces estaba viendo un proyecto del lago de Cuitzeo en Michoacán, y resulta que el lago se ha desecado a tal grado que las zonas en donde el agua ha bajado y ha dejado el suelo expuesto, pues están haciendo zonas de cultivo, ¿no? Y entonces el lago ya está muriendo porque se está asolvando completamente. Y desde luego, pues esto que les decía, cambios de uso del suelo, y desde luego esto que vimos el domingo, quienes lo pudimos ver, la incorporación de basura a estos cuerpos de agua, y con ello la lentificación del movimiento del agua, trayendo como consecuencia la producción de microorganismos que coadyuvan a esta lentificación y a formar capas superficiales que hacen que los cuerpos de agua se vayan envejeciendo. Todos estos cambios, desde luego, pues que van a traer cambios en la estructura de la comunidad vegetal de las riberas y dan oportunidad a el establecimiento de vegetación invasora que va a obstruir los canales o ¿no? Va a eliminar a la vegetación nativa ocupando los espacios que ésta debiera ocupar. Y desafortunadamente esta vegetación pues no cumple con las funciones propias del metabolismo de la vegetación riparia. Bueno, esto es lo que les estaba comentando. Si estos sistemas acuáticos que tienen movimiento, que son dinámicos, se van asolvando, pues va trayendo como consecuencia la lentificación del movimiento del agua, ¿sí? El hecho de que estén sedimentados, decíamos que no lo habíamos mencionado, pero si estos cauces son cegados, entonces lo que sucede es que un proceso natural conocido como eutrofización, del que vamos a hablar ahorita más adelante, es acelerado, y entonces el envejecimiento de estos cuerpos de agua trae como consecuencia que se absorben totalmente y empecemos a perderlos, a perder el ecosistema. Aquí, esta imagen que tenemos arriba a la derecha es justamente el lago de Cuitzeo. Esto es lo que, cuando uno pasa a la orilla de la carretera, ve lo que era el lago, ya es este lodazal en donde, pues prácticamente, si llega a llover una lluvia fuerte, logra levantar un poquito el gasto de agua. De otra manera, prácticamente este suelo se está desertificando por la pérdida de la vegetación de la zona ribereña, el hecho de que pasen por el medio de ella una carretera y una serie de modificaciones que se han hecho en este cuerpo de agua. Aquí les muestro el rompimiento de las laderas y entonces la pérdida completamente de vegetación. Aquí el asolvamiento del cuerpo de agua por vegetación invasora. Aquí es del lado izquierdo es lirio, del lado derecho es lo que llamamos los otates, ¿no? Que es este bambú mexicano, también le llaman Arundo donax, que va creciendo, ¿no? Sobre el cuerpo de agua, le gana a la otra vegetación. ¿Cuáles son las causas de degradación o pérdida de los humedales? Hay causas directas, ¿sí? De acciones directas del hombre. Hay otras que son de carácter indirecto y las hay naturales. Yo aquí en este cuadro que me encontré, que fui construyendo, tenemos diferentes
ecosistemas de vegetación riparia, como son los estuarios, los manglares, las planicies inundables, las selvas y bosques inundables y los humedales herbáceos. ¿Sí? Acciones directas que han contribuido a la degradación, sobre todo en los manglares y en las selvas, pues tenemos el cambio de uso forestal, drenajes, drenan el agua para el control de los mosquitos, sobre todo en las zonas donde hay dengue, canalización de arroyos y dragado para el control de inundaciones, rellenos para la construcción de caminos. Estaba pensando ahora lo del Tren Maya, que me tiene muy preocupada, ¿no? Con la perforación de el suelo para que pase la vía del tren, y que resulta que está, como abajo tenemos una gran cantidad de cavernas, tienen que hacer pilotes gigantescos para llegar a un suelo cuya mecánica soporte los rieles, y está atravesando pues los cenotes, y está atravesando las cavernas, está atravesando lo que sea. Y bueno, eso va a tener como consecuencia muchas modificaciones en el agua, rellenos o recubrimientos como geotextiles, ¿no? Drenaje para urbanizaciones, taponamientos de pasos de agua para desvío, conversión a acuacultura, conversión a potreros, conversión a terrenos agrícolas, introducción de especies forrajeras, bordos, extracción y turba. Fíjense, algo tan importante que yo, por ejemplo, he promovido el uso del peat moss, que es esta turba que extraen de los pantanos para propagación de vegetación. Pues resulta que es uno de los factores más importantes de degradación de vegetación riparia, porque modificamos completamente el sistema, etcétera. Causas de carácter indirecto, tenemos pues la retención de sedimentos por presas, ¿no? Las presas que consideramos que son tan importantes, pues resulta que tiene sus consecuencias. Es por eso que una presa tiene que planearse con mucho cuidado y tiene que mantenerse para que tenga un buen funcionamiento y no retenga tantos sedimentos, porque eso es lo que les pasa a nuestras presas. No les damos mantenimiento, retiene muchos sedimentos, se taponan y ya no son funcionales, ¿no? Entonces perdemos la presa y perdemos el ecosistema. Desde luego, eliminarla para la producción de alimentos, alteración hidrológica yo les decía, ahí el lago de Cuitzeo se ha atravesado por la carretera, ¿no? Subsidencia de los suelos por extracción de agua de los acuíferos, y desde luego introducción de especies exóticas, tanto de flora como de fauna. Perdón. Hay causas naturales, es decir, estos son procesos que por las propias características climáticas de un lugar o las modificaciones climáticas que están sucediendo, aparecen en el lugar, ¿no? Como la subsidencia, es decir, el apisonamiento del suelo por tiempos de sequía, el incremento del nivel del mar. Ahora con el cambio climático global, esto se está incrementando muchísimo, la propia sequía, ¿no? Que no, pues no cae agua, pues los cuerpos de agua no llevan agua. La presencia de huracanes y tormentas, que por el contrario cae agua, mucha agua y en poco tiempo. Efectos de carácter biótico, ¿no? La sobreproducción de alguna especie vegetal, sobre todo el carácter de los microorganismos. Estaba pensando, por ejemplo, en el sargazo, ¿no? O salinización por estas propias causas naturales, ¿sí? Todas estas modificaciones que vamos haciendo en los cuerpos de agua, que por
remoción de la vegetación riparia trae como consecuencia un proceso muy importante, que es la eutrifización de los cuerpos de agua. Ya les decía que la eutrifización, también la van a encontrar como eutrificación de los cuerpos de agua, es un proceso natural de envejecimiento. Este proceso es un proceso, voy a decir, de sedimentación de los materiales que son acarreados por el cuerpo de agua, los va acarreando y los va depositando. Todo lo que es acarreado los va depositando en otro lugar. Y esto va haciendo que estos cuerpos de agua, sobre todo los cuerpos de agua de depositación, como son los lagos y las lagunas, ¿sí? Empiecen a subir su fondo, se van haciendo cada vez más someros, hasta eh, un cuerpo de agua que ha sufrido eutrifización a través del tiempo, pues puede formar grandes superficies terrestres de sedimentación que tiene suelos muy ricos, ¿no? Como sería, por ejemplo, las pampas argentinas, que son estas grandes extensiones de pastizales que para Argentina han sido muy importantes para la producción de ganado, ¿sí? Ahora, este proceso es un proceso natural que lleva muchísimo tiempo, voy a decir tiempos geológicos. Desafortunadamente, este proceso se ha visto acelerado por esta modificación que estamos haciendo de las zonas ribereñas, de la remoción de la vegetación de las orillas de estos cuerpos de agua, ¿sí? Básicamente, la palabra eutrifización viene de eutrófico, que significa rico en nutrientes. Esto quiere decir, este nombre se le dio porque al hacer análisis en estos cuerpos que veíamos que se empezaban a envejecer aceleradamente, algo estaba pasando. Y entonces hicieron pruebas y resulta que el agua es rica en nitrógeno y en fósforo. Esto sucede por la gran cantidad de sedimentos que llegan a estos cuerpos de agua y además por la gran cantidad de minerales que son aportados por los fertilizantes, los insecticidas, que son puestos en suelo y que luego a través de los procesos de lixiviación pues pasan a los cuerpos de agua y todos ellos confluyen en estos cuerpos de agua y se van enriqueciendo y entonces van generando una gran cantidad. Hay mucho nitrógeno, hay mucho fósforo. Son dos minerales importantísimos. Uno, en la producción de tejido. Dos, en la carga energética. Entonces, hay energía suficiente para estar absorbiendo todo ese nitrógeno y generar microorganismos, ¿no? Que van formando estas capas, estas natas, le voy a llamar, de microorganismos vegetales, de fitoplancton, que traen como consecuencia el disminuir el paso de la luz, evitar que haya oxigenación en el agua, etc. Entonces, este proceso de eutrifización, que decíamos que es un proceso normal, en un cuerpo de agua natural, el contenido de estas partículas y de estos minerales energéticos, ¿sí? Hay un equilibrio entre ellos, entre el que se usa y entre el que se deposita. Conforme va pasando el tiempo, ¿sí? Y se van haciendo depósitos de todo este material orgánico en la parte baja de este cuerpo de agua, el nivel de suelo, voy a decir, no sé cómo llamarle, la profundidad es menor y se va haciendo más somero el cuerpo de agua, hasta estar en un momento que prácticamente el cuerpo de agua se
pierde, queda un suelo húmedo, que les decía yo que en las pampas argentinas, estos grandes pastizales fueron anteriormente grandes lagos, ¿no? Estoy hablando de tiempos geológicos. Sin embargo, este proceso, ¿no? Que lleva muchísimo tiempo en darse, hoy en día lo hemos estado acelerando a través de la remoción de la vegetación riparia y de la incorporación de todos estos elementos procedentes de la fertilización de suelos, que da como resultado que la biomasa fitoplanctónica, el fitoplancton, estas algas azules y verdeazules, se incrementen y formen estas natas de los que estuvimos el domingo en Desierto de los Leones, logramos verlo en un lugar, ¿sí? Entonces, si yo, ¿cuáles son los indicadores que me están avisando que ese cuerpo de agua está entrando en un proceso de eutrofización? Bueno, lo primero es que empieza a disminuir el agua, que era antes transparente, pues empieza a hacerse menos clara, ¿sí? Y entonces empieza a ver cómo hay partículas que no permiten el paso completo del sol, y el movimiento es más lento, entonces empiezan a formarse capas hipoliméticas, ¿no? Que son capas en donde el contenido de oxígeno es menor, ¿sí? Que no todos los organismos lo soportan. Hay organismos que están, que han evolucionado para vivir en esas capas, pero la mayoría no. Hay una estratificación térmica, ¿sí? El agua de la parte superior es muy caliente y las capas inferiores se siguen calentando a la aparición de estas capas de fitoplancton y, desde luego, pues la muerte de la mayoría de los organismos. En zonas costeras, bueno, aquí lo vemos, aquí es cómo sería el cuerpo de agua natural, en buen estado, en equilibrio, ¿sí? Y en un proceso de eutrofización vemos el crecimiento de una gran cantidad de vegetación, las plantas sumergidas empiezan a desarrollarse, las que requieren poca luz, hay una gran cantidad decíamos, de fósforo, de nitrógeno, falta de oxígeno, y todos los organismos que van muriendo van dejando toxinas a través de los procesos de descomposición tardíos o lentos, ¿sí? No se llevan con la velocidad adecuada porque todo el sistema está siendo modificado. Y yo me acordé del proceso del sargazo que hemos tenido en estos últimos años, y que responde a la gran cantidad de materia orgánica por los drenajes que se vierten al mar, ¿sí? Que no se hacen muy lejanos a la playa, y que con los aumentos de temperatura, la gran cantidad de nutrientes que hay en el mar, el sargazo crece indiscriminadamente, y luego pues tenemos un problema en nuestras playas, en las cuales ya removimos todo el manglar, ¿sí? Para tener estas playas tan libres y tan, ¿no? En las que podemos tomar el sol, pero que cuando llega el huracán nos pega y hasta los edificios sufren, ¿no? El problema. O esto que vimos, ¿no? En Desierto de los Leones, estas islas verdes de esta nata, que es fitoplancton, en el mejor de los casos son algas clorofitas, en el peor de los casos son cianofitas, y digo peor cianofitas porque las cianofitas secretan sustancias tóxicas, ¿no? Si las clorofitas solo forman esta capa que no permite la oxigenación, las cianofitas no solo no permiten el paso de esta oxigenación, sino que además desprenden toxinas. Decíamos, uno de los problemas con los asolves de los cuerpos de agua es que
estas aguas pierden su movimiento o se hacen extraordinariamente lentas, pero prácticamente quedan estancadas, y esto es lo que va dando oportunidad, ¿no? Está cayendo los sedimentos de las orillas porque ha sido removida la vegetación riparia, se ciegan los canales de movimiento y empieza a desarrollarse las plantas cianófitas, clorofitas y cianófitas. La vegetación riparia es vegetación entonces acuática y subacuática que se va a establecer en tanto en el cuerpo de agua, sobre todo en las partes menos profundas, y en las propias riberas del cuerpo de agua, ¿sí? Entonces, vean, hay una inmensa diversidad de formas de vida que van a establecerse. El establecimiento de estas formas de vida tomó muchos años, ¿sí? Una serie de cambios en procesos evolutivos que les fueron permitiendo adaptarse a estos sistemas para funcionar de manera equilibrada, ¿sí? Y cuando nosotros la removemos, pues lo que hacemos es modificar todo el ecosistema. Buscando, ¿no? Así con mayor claridad qué era o cómo se clasificaba la vegetación riparia, encontré que aquí en México el que mejor nos las definió fue Rendowski. Él aplica el término así de ecosistemas acuáticos para nombrar a todas estas comunidades, pues acuáticas estrictas o de temporal, ¿sí? Que se establecen o en el mismo cuerpo de agua o en las orillas del mismo. ¿Cuál es el límite de estos ecosistemas? Pues es difícil, ¿no? Decir, porque les decía, es vegetación que se va estableciendo en función del gradiente de humedad y por lógica podemos pensar que las zonas más cercanas al cuerpo de agua pues tendrá suelos más húmedos y que esta humedad se va perdiendo conforme se va separando de la orilla del cuerpo de agua. Pero acuérdense que estos cuerpos de agua, cuando hay crecidas, si su cauce no es suficiente o no está protegido, pues aumenta y puede generar zonas de inundación que también, en la cual también se establece vegetación riparia, ¿sí? Dentro de la vegetación riparia, vamos a referirnos, fíjense bien, cuando hablemos de vegetación riparia, solo nos vamos a referir a plantas vasculares, ¿sí? Los musgos, las briófitas en general no entran aquí, solo plantas de carácter vascular, ni las algas, ni las briófitas. Dentro de estas plantas vasculares tenemos las que pueden vivir sumergidas, las que están enraizadas dentro del cuerpo de agua, pero que emergen, ¿sí? O las que viven en zonas que se inundan temporalmente o periódicamente, más que temporalmente, periódicamente, ¿sí? Todas estas tipos de plantas vasculares van a formar parte de la vegetación riparia de las zonas de ribera. Aquí les muestro diferentes formas de vida, muchas formas de vida diferentes que se van a establecer en estas zonas de inundación o zonas acuáticas. Y aquí teníamos las hidrófitas enraizadas, que son estas que pueden enraizarse y pueden quedarse en la parte sumergidas en el agua, ¿sí? Las hay, las que tienen hojas flotantes como los nenúfares, o los lotos, ¿sí? Estos lotos japoneses que nos encantan, o las emergentes, ¿no? Que prácticamente
solamente están en la orilla, ¿no? Y emergen completamente. También las tenemos las hidrofitas libres, las que flotan, ¿sí? Las que, por ejemplo, el lirio acuático es una flotante. Las hojas están modificadas como un globito para que floten. O las hidrófitas de carácter libre. Y además tenemos toda una serie de comunidades acuáticas y subacuáticas que responden a zonas de inundación. Tenemos el bosque de galería, que decíamos son estos bosques lineales que encontramos, son árboles que viven, que se establecen a la orilla de los cuerpos de agua y les llamamos de galería porque justamente hacen alusión a las galerías, que son estos elementos largos, ¿no? Arquitectónicamente como las galerías de Italia, o a las galerías que se ponen para poner las cortinas, que protegen, que no se vea que dónde está colgada la cortina. A eso aluden estos bosques, ¿no? Y en el que identificamos cuando menos 7 géneros que son muy importantes en estas galerías, ¿no? Los liquidámbar, los platanos, los alios, los tarzolos, los pópulus, y me falta por allí, no estoy segura si los ailes, y también hay quercus, aunque en menor cantidad, pero sí los hay. Las selvas inundables, selvas bajas que están en una depresión y cuando hay en la temporada de lluvias llegan a quedarse inundadas. Los manglares de los que ya hemos hablado, cuya característica más importante es su formación en zonas de agua salobre. Los palmares, ¿no? En Baja California hay muchos palmares que están en zonas inundables, ¿sí? Que están cuando menos 8, 9 meses en una zona inundada, somera, pero inundada. Las sabanas, que en las sabanas no vemos el agua superficial, pero el suelo está sumamente húmedo, sobre todo en la temporada de lluvias. Son suelos muy arcillosos porque son suelos de sedimentos formados por suelos aluviales, y entonces son ricos en nutrientes y conservan el agua por bastante tiempo. Hay matorrales inundables, ¿sí? Los hay de carácter espinoso y los hay de carácter inerme. Son zonas muy pequeñas, pero sí existen, ¿no? Estos matorrales inundables. Y formaciones herbáceas, pues de muy diversa índole, ¿no? O sea, en donde hay un cuerpo, una zona donde el suelo se encharca, pues allí hay una proliferación de especies que soportan estos suelos inundados. Bueno, hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. ¿No? Entonces, perdón. Sí. Bien, a ver, ¿quién pregunta? Sí, Bueno, nada más me surgió la duda de, entonces, los humedales son y pertenecen a las zonas riparias. Sí, digamos que de manera genérica, ripario incorpora a todas aquellas comunidades vegetales, ¿sí? Que viven en zonas inundadas de manera permanente o temporalmente. Eso es así de manera general. Luego ya si lo vemos por comunidades, ¿no? Pues tenemos a las plantas acuáticas, ¿no? Las que viven en los cuerpos de agua, las que viven en las orillas de los cuerpos de agua, pero que están dentro del cuerpo de agua. Y luego todos los que están en zonas terrestres, pero que se inundan y que durante un buen tiempo permanecen en estas zonas con un suelo muy húmedo a saturación, ¿sí? O sea, el suelo está completamente húmedo.
De allí que cuando ustedes, por ejemplo, hacen alguna propuesta de recuperación de cuerpos de agua, piensan para para la ribera, por ejemplo, piensan en las hiperáceas, ¿no? Los hiperus, o piensan en los equisetum, o piensan en las ajitas, que son plantas que soportan vivir en suelos húmedos. Entonces ya sabemos que con que el cuerpo de agua tenga el agua suficiente, ahí se van a mantener. Y luego, pues bueno, los bosques de galería, que identificamos perfectamente cuando vamos por un lugar y de repente vemos una línea de árboles. Bueno, allí seguro pasa un cuerpo de agua. Entonces, sí, ripario es, digamos, un concepto mucho más amplio que incorpora a todas estas comunidades acuáticas y subacuáticas. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Alicia, algo que quisieras complementar. Nos queda tiempo con tu presentación. Ay, bueno, si quieres la comparto, pero es muy semejante a la tuya. Ok. Tantito. Lo que tú consideres que es, porque también quería que platicaras, me llamó muchísimo la atención ahora que estoy leyendo de manglares, este proyecto de recuperación, ¿no? Ajá, de hecho no lo conocía y curiosamente cuando estuve en Arizona conocí a un biólogo que se dedicaba a reproducir manglares, que dice que no es nada fácil reproducirlos y que algo así esencial para que pudiera brotar el mangle era la temperatura del agua. Ajá. Así me lo dijo. De hecho, su tesis de biólogo, él vive allá en Sinaloa. Como bien mencionaste, hay un montón de zonas que están deterioradas y entonces él por eso su tesis la hizo sobre reproducción de manglares y decía que lo intentaban y no se podía y que se dio cuenta que una limitante era la temperatura, solo a cierta temperatura germinan. Pues, bueno, entonces, son muchos factores los que influyen en esto. Axel, por ahí tienes la mano levantada. Tenía una pregunta con el último concepto de eutrifización. Ajá. Bueno, ese era el deterioro del agua, pero en un esquemita se aparecía que era menos, bueno, que se deterioraba el agua, pero había como vegetación al final. Entonces, no estoy seguro si, bueno, esto solo va a ser malo para el agua o para toda la forma. Es para todo el sistema. A ver, les repito, el proceso de eutrifización, ¿sí? Que en realidad es el proceso de envejecimiento, voy a decir. El cuerpo de agua tiene una vida, ¿no? Útil en función de su proceso evolutivo. Si este proceso se da en un sistema equilibrado, ¿sí? El cuerpo de agua va arrastrando sedimentos y los va depositando en otro lugar, y donde se depositan, ¿sí? Pues se va rellenando hasta que llega un momento en que prácticamente se cubre el nivel a donde llega el agua. Y entonces queda como un suelo húmedo, ¿sí? Pero ya plano. De esa manera natural es como se formaron, les decía yo, las pastizales argentinos, las pampas, ¿sí? Y son lugares con unos suelos muy fértiles porque han sido formados a través del acarreo de sedimentos y minerales por muchísimos años, y eso dio pie a la formación de estos grandes pastizales. Sin embargo, cuando este proceso se ve acelerado por las acciones del hombre, ya sean directas o indirectas, lo que sucede es que al proceso interno del sistema no le da tiempo de ir recuperándose, de ir retroalimentándose poco a poco. Y entonces lo que sucede es, primero, se empieza a solvar el cuerpo de agua, el agua empieza a disminuir su movimiento, su velocidad. Los sedimentos siguen cayendo, ¿no? Porque si quitamos la vegetación de ribera, el sedimento cae
hacia el interior del cuerpo de agua, se va asolvando. Al hacerse el agua más lenta, entonces se empiezan a formar estas algas, decíamos clorofitas y cianofitas, forman estas capas de nata que no permite el intercambio de oxígeno, y entonces los peces que están en la parte baja no pueden respirar, se mueren. Al degradarse lentamente, sueltan toxinas, no permiten que crezca otra vegetación, y total, que se muere el cuerpo de agua más rápido que tarde, ¿no? O sea, el proceso de eutrofización, aunque es un proceso natural, está presentándose de manera acelerada por las acciones del hombre. Y esto es lo que hace que el cuerpo de agua pues se muera más rápidamente y no alcance ni siquiera a formar este otro sistema que sería el pastizal, ¿no? ¿Sí? ¿Queda claro, Axel? Sí, mejor, gracias. Si quieres, vamos, Alice. Sí, me voy a brincar lo que siento que ya viste, porque Ok. sí, coincidimos en varias cosas. ¿Ya ven mi pantalla? Ya se está cargando, ahí está. ¿Ya? Bueno, ok. A ver. Ok. Bueno, no. Bueno, igual yo no la tengo tan amplia como tú. Yo básicamente busqué, ahora sí que me busqué solamente la vegetación de ribera de ríos, no tanto de cuerpos de agua, que qué bueno que lo mencionaste, porque sí salimos de dudas, que es importante mencionar esto de que, bueno, no solamente la vegetación de ribera, no solamente se refiere a las riberas de los ríos, ¿verdad? También hay riberas en el mar. Entonces, bueno, se considera la vegetación de ribera como una transición entre este medio terrestre y el medio acuático. Ya Mari Carmen de algún modo lo señaló. Y bueno, ¿de qué depende esta vegetación? También ya lo mencionó Mari Carmen, de la humedad y granulometría del suelo, es decir, qué tan grandes o pequeñas son las rocas o los limos o las arenas, etcétera. Depende también de la intensidad luminosa. Tiene un carácter azonal en algunas cuestiones, por ejemplo, los bosques de galera los encuentran tanto en zonas templadas como en zonas húmedas, como en zonas, bueno, no sé, sí, en zonas frías también, porque Monterrey, por ejemplo, hace muchísimo frío, es extremoso, y también hace muchísimo calor. Entonces, en eso se refiere a que pues es azonal. Se le conoce también como esta vegetación paralela al cauce del río, y como ya también se mencionó, tiene que ver con un gradiente de humedad, es decir, entre más cerca del cauce, mayor humedad, entre más nos alejamos, menor humedad. Y por lo regular se asocia a suelos de tipo aluvial o aluviones. Aquí, como estamos viendo en la imagen, yo busqué básicamente como vegetación asociada a bosques. Y estamos viendo cómo pues lo definen por bandas, una banda cercana al cuerpo de agua, y a medida que nos vamos alejando, es esto que estamos mencionando del gradiente de humedad. Sí, aquí, yo aquí voy a abonar en esto, esta imagen que estás poniendo, Alice, porque Antonio Lot dice, tiene un estudio sobre vegetación riparia y dice, es difícil decir hasta dónde llega la vegetación riparia, ¿no? Aquí prácticamente la banda 3, pues uno dijera que el gradiente de humedad pues está